Señores, bienvenidos. Pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y recién veíamos el clip final del programa de los muchachos y me dan muchas ganas de hablar de la selección, pero antes de que en el programa de esta noche, si bien creo que tenemos al hombre que mejor explica la estrategia en el fútbol, la táctica, para mí el que mejor nos puede explicar esta noche qué fue lo que vimos esta mañana con el triunfo de Argentina. Ya me meto en eso, pero antes quiero decir que en un ratito nada más, el máximo especialista en neurología vascular, el doctor Conrado Stoll, que ya está en nuestros estudios, nos va a contar cuál es el verdadero estado de salud del músico Gustavo Cerati. Vamos a tratar de entender, entrevistando al máximo especialista en la materia, cuáles son las posibilidades de este artista al que generacionalmente amamos mucho, es muy de nuestra generación, estamos muy inquietos por el tema y hoy seguramente nos vamos a ilustrar. Kai Aymar, muchas gracias por venir a este ciclo. Orgullo canalla por recibirte, ¿no? Muchas gracias por el recibimiento, cómo se nota que sos de Central, ¿eh? A muerte. Orgullo canalla por recibirte y por verte ahí en Fox dar cátedra de fútbol después de haber pasado. Estoy muy bien, la verdad, como te decía fuera de cámara, viste, estoy muy bien, muy contento, me han dado mucho espacio. Me tratan realmente muy bien. Y nada, y hago lo que a mí me gusta y me apasiona. Lo haces extraordinariamente bien. La verdad, te lucís todos los días ahí y saludo a tus compañeros que los conozco. Dale. Kai, si me tuvieras que explicar a mí, que no soy el máximo experto que se ha conocido en la materia, ¿por qué ganó Argentina? ¿Qué fue lo que estuvo bien del planteo de Argentina? ¿A qué jugó? ¿Qué fue lo que me perdí pese a que vi el partido? Mira, el análisis de Argentina tendríamos que hacer lo siguiente, analizar el grupo que le tocó, ¿sí? Le tocó un grupo, esto sin desmerecer a Argentina, al contrario, le tocó un grupo flojo, selecciones de un segundo o tercer nivel. Sí, muy bien. Así. Pero eso tocó en el sorteo, no tiene la culpa Argentina, tocó. ¿Está bien? Enfrentó, pasó el primer partido, pasó el segundo partido. Sí. Y dejó cosas favorables, importantes y cosas que tiene que mejorar. Ajá. O sea, Argentina, desde el punto de vista ofensivamente, lo que se ha visto hasta ahora de todas las selecciones, yo creo que el que mayor poderío ofensivo mostró fue Argentina. No solamente con los futbolistas que están jugando, sino con el recambio que tiene. Claro, muestra, saca uno, ponga el otro. Viste claro. que hoy fue un claro ejemplo. ¿Y dónde tiene que corregir? En el aspecto defensivo. O sea, tiene que equilibrarse en ese aspecto. En el primer partido sufrió en cuanto a las posiciones. Jugó Jonás ahí de lateral para hacerlo tipo carrilero y lateral. El partido se presentó de otra manera y sufrió Jonás la parte más que nada la que menos conoce. O sea, defender en el 1 contra 1. Claro, le tocó jugar abajo y era muy difícil marcar para él, no estaba canchero. Claro, entonces eso fue lo que más le costó. En este segundo partido hubo... porque fue un partido que lo dominó Argentina, se puso 2-0, ya se sabía que ganaba. Es más, yo decía, uy, nos vamos a tener que comer el segundo tiempo, qué aburrido. Y se produce un error defensivo, pero ya un error individual de un futbolista que falla en una jugada que si te ocurre en los octavos de final, los cuartos, te quedas afuera. Y entonces ahí el partido, como que Argentina perdió el manejo del partido yo voy interrumpiendo por la desconfianza. para ir desasnándome. Vos preguntame, En el caso, por ejemplo, de... ahora sigo con la historia... En el caso puntual de Micheli, que se come, que llega, él hace el gesto, él dice, no lo escuché, un poco por la bubucela, por el lío que hay en la cancha, él enseguida hace el gesto, no lo escuché, no lo escuchó venir, digamos. ¿Alcanza esa explicación para un defensor de esa categoría? A ver, ¿o se confió mucho? Sí, te alcanza eso ahora que estás y ganaste el partido. Si estás en un partido decisivo, no te alcanza esa explicación. Yo creo que ese es un error grosero en la cual un futbolista de ese nivel, en instancias finales, no te tiene que ocurrir. Porque si te ocurre, quedas afuera. Pero eso no marca que sea mejor o peor jugador, ¿eh? No, pero estaba confiado. Claro, quizás, o sea, ¿no? Es quizás en el mismo partido a veces porque es lo que yo te digo, yo miraba la televisión cuando iban 2-0, ya estaba relajado, dije, listo. Cuando por ese error viene el 2-1, y arrancan el segundo tiempo, hubo 15 minutos que estaba otra vez tensionado porque los futbolistas habían perdido también un poco la confianza porque sí, lo único que falta es que me empaten. Y tuvieron la posibilidad del empate, lo fallaron. Cuando hicieron el tercer gol, otra vez el partido estaba decidido y hicieron 4. En el primer partido le pasó lo mismo. Generaron muchas situaciones de gol. Si hubiesen hecho el segundo gol rápido con todas las situaciones que tenían, ese partido terminaba así y estaríamos hablando de otra cosa. Claro.
Entonces, ¿qué digo yo? Hasta ahora, de lo que vi, de las selecciones que vi, la que me encantó fue Chile. Te encantó. Por la manera que salió a jugar. Viste que siempre decimos que el primer partido estás nervioso, especialmente las selecciones que son candidatas del primer partido. Si vos quedás afuera y eliminaron la primera ronda, es un hecatombe, se supone que se queda Brasil, bueno, Argentina. Lo que está pasando en España ahora, bueno, es un escándalo. Es un escándalo, ¿sí? Es un escándalo. Entonces, jugás. El rival te juega totalmente liberado porque vos sos el favorito. Primer partido. Mostrar, la selección todavía no está aceitada, te faltan cosas, es complicado jugar ese tipo de partidos. Se pone 1-0 con Nigeria y erraban goles, y vos que sos futbolero, sabés que cuando vos errás los goles, ¿qué es lo que ocurre después? La primera jugada... Sí, lo lamentás toda la vida. La primera jugada te empatan. Entonces jugás con esa tensión, con ese nerviosismo, y se te empieza a complicar el partido, pero no porque el otro mejora, sino... Vos te caes. Por el nerviosismo tuyo. Bueno, eso en líneas generales fue lo que le pasó. Yo creo que Argentina, si logra un equilibrio defensivo, si encuentra bien la manera o la forma que quiere jugar, o ir cambiando en función del rival que tiene. Porque una cosa son estas 3 selecciones, estas 2 que enfrentamos, más la que va a venir, que son con bastante carencia, bastante limitadas. Vos podés jugar de una manera determinada. Vamos a ver qué te toca en octavos de final, que es muy probable que te pueda tocar o México o Uruguay. Y ya el rival ya es de otro nivel. Entonces ahí uno tiene que tomar las precauciones. Entonces, que a Argentina le sirva estos 3 partidos que está jugando para ver realmente el funcionamiento y cuáles son los 11 más o menos o 12 que vos podés utilizar. Ahora, Kai, con el diario del día siguiente, debemos decir que el cambio de TV por Agüero fue extraordinario, porque le cambió el ritmo, porque él sabía lo que quería. Maradona quería uno que esté un poco más adelante, que no la vaya a buscar y que juegue Messi, que se entienda mejor. Acertó en los cambios muy bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando hizo el cambio, ¿vos entendiste lo que él quiso hacer? Sí. Sí, ¿y te pareció correcto? Sí, me pareció correcto. Sí, me pareció correcto, ¿sabes por qué? Porque Argentina, más que defender el que no te hagan el segundo gol para que no te empate, era hacer el tercer gol por mucha diferencia de una selección a otra. ¿Entendés? Entonces él apostó por el Kun, y que el Kun, te digo, ahora se va a quedar pensando Maradona, ¿eh? Entró y entró muy bien. Entró muy agresivo, muy punzante, con muy buena técnica, muy buen manejo, intervino en los goles. Generó un par de situaciones, ese desborde que viste que fue por la derecha como número 8, que se encaró tipo Romario y pateó cruzado y se fue arriba. O sea, mostró, está bien, después la gente te dice, porque vos tuiteás y te contestan, pero si no jugaron contra nadie, bueno, estamos en ese partido que le tocó ese partido. Claro. Lo analicemos con Uruguay, si todavía no jugaron. Del mismo modo que Tevez tuvo un primer tiempo extraordinario. Sí, sí. La diferencia de Tevez quizás Agüero, sí, lo de Tevez a veces es más enredado, es más... ¿Viste? Es como que tiene un poquito menos de claridad. El Kun pareciera como que es... A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Vos lo viste jugar Romario? Sí. Romario te hacía... A lo mejor no la tocaba mucho y de repente agarraba y hacía un movimiento y se deslizaba, y te liquidaba el partido. Como si fuera más sortear todo. Estamos hablando de pequeñas diferencias, porque los dos son jugadores... Hablando mal y pronto, de puta madre. Cualquiera quisiera tener a Tevez y a Agüero. ¿Cómo? Imagínate. Entonces, haciendo vos ese análisis... Y te quedó, me encanta Tevez. Y mirá quién te quedó en el banco todavía. Milito. Que viene de hacer la mejor campaña de su historia, saliendo campeón con el Inter, siendo la gran figura, que muchos no entienden por qué está en el banco, pero bueno, Argentina también tiene a Higuaín, que lo discutían el primer partido. ¿Fue correcto bancarlo Higuaín? Sí. ¿Sabes por qué, Gerardo? Porque no lo podés quemar. A un delantero no, pero vos tenés que mirar esto en los delanteros. Te tenés que preocupar si el delantero en los 90 minutos no tuvo ninguna situación de gol. Higuaín tuvo 4 situaciones de gol. Generó 4 con movimientos de él, acompañado por su compañero, 4 situaciones. Hoy no la mete, mañana la mete. Eso es muy interesante. El partido anterior eso no lo metió. Disculpa porque me parece que para los que sabemos menos de fútbol es una buena idea para tener en cuenta. Cómo juegan sin la pelota es importante. Es decir, si en el primer partido Higuaín erró varios goles y los que sabemos menos de fútbol hicimos lo que tenemos que hacer delante del televisor, el que sabe del fútbol dice, sí, mirá, hoy lo erró, pero estuvo donde tenía que estar. Esa es la virtud que hay que destacar, más que si entra. Es que claro, esa es la virtud, porque hoy no entra. Mañana muchos dicen, mirá Palermo, justo estaba ahí y él la mete así. Pero el mérito es que está ahí. ¿Por qué está Palermo con Perú? Sí. Último minuto 94. Llovía. Sí. Había, no 22, estaban los suplentes de Perú también ahí adentro del área. ¿A quién le cayó la pelota?
A Martín. A Martín. ¿Y por qué le cayó la pelota a Martín? ¿Vos te crees que es casualidad? Es una condición más, saben estar a donde tienen que estar. ¿Entendés? Entonces, yo digo siempre que del goleador hay que analizar eso. Preocupate si no generás situación. Vos la generás, tranquilo. Hoy no lo hacés, mañana lo hacés. Y Higuaín te lo mostró. No lo hizo con Nigeria y hoy hizo 3 goles. Entonces, muy interesante el análisis, dice, no lo había escuchado. O sea, no había escuchado esta manera de analizarlo. Claro, hay que contar lo importante del tipo, lo que hace mientras no tiene la pelota. Y claro, entonces, ¿por qué aparece ahí? Porque hizo también el movimiento que corresponde, o la generó él mismo solo, o se posicionó para que su compañero lo habilite y lo deje en posición de gol. Mirá si lo hubiese sacado Maradona, hoy no hubiese hecho los 3 goles. Claro, hace cosa de 2 años yo tenía otro programa a esta misma hora en este mismo canal, y Bilardo me explicó algo tan sencillo, pero tan sencillo, que yo que no entiendo mucho de fútbol no me lo olvidé más. El tipo me dijo, acá el problema con Messi, antes de que él estuviera con Diego, trabajando en la selección. El problema de Messi es que hay que dejarlo jugar en los últimos 15 metros. Cuando vos ves que Messi está en los últimos 15 metros de la cancha, 10, 15 metros, me dice, es explosivo. No lo para nadie y está bien. Cuando lo ves más atrás, está mal parado en la cancha. Lo pararon mal. Sí. Me lo dijo Bilardo hace un montón de tiempo. Claro, ahora yo cada vez que lo veo retrasado me acuerdo de Bilardo, pero yo no sé si efectivamente es así o está mal. Mirá, ¿Está más atrasado de la cuenta? En el Barcelona juega, viste que ha jugado por la derecha, como un wing derecho. Sí. Y lo ha hecho muy bien. Y también ha jugado de 9 tirado atrás en otros partidos y lo ha hecho muy bien. Lo que tiene este chico, que no lo tiene nadie, y yo creo que otra de las cosas de que tiene Argentina, ninguno ha mostrado un jugador ni siquiera cerca del nivel de Messi. No. Hasta ahora nadie ha mostrado. ¿Está bien? Es el jugador del Mundial. Es el jugador del Mundial y yo creo que le sirvió muchísimo, especialmente el primer partido, para ganar esa confianza que él necesitaba para aquí en Argentina, porque todavía en la selección no había podido mostrar lo que había mostrado en el Barcelona. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Qué te quiere decir, Bilardo, con dejártelo? Porque si vos a Messi... Antes de estar en el cuerpo técnico... No, sí, porque yo te voy a decir lo que hacía Cruyff cuando dirigía el Barcelona, porque yo estaba dirigiendo allá en España. Él hacía así, Stoico lo dejaba de este lado, pateaba para allá, para que la gente... El Barcelona avanzaba para allá, ¿sí? Sí. La jugada venía para este lado, sí. Y él le decía a Stoico, esta es la raya, vos quedate ahí. El lateral, ¿qué hace? Si viene la jugada para este lado, va cerrando un poquito para acá, no se queda abierto acá. No. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ellos ya sabían, Guardiola, que la recibía acá, que la jugada iba por acá, pero terminaba con este señor. Entonces sacaban para acá, Guardiola hacía para ahí. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba a Stoico. Ahí te están ponchando, para un poquito de papel. Ahí está. Sí. Perfecto. No. ¿Se ve? Así se ve, mirá, ahí. ¿Ahí? Claro. Vos decís, acá dejaba esperando. Acá, y acá está el arco. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué lograbas vos? Que Stoico enfrente mano a mano al lateral que lo marcaba. Stoico de 10 veces lo pasaba a 11. Claro. Messi, de 10 veces, si queda mano a mano con uno, no lo pasa a 11, lo pasa a 15. ¿Y entonces qué hacemos con Messi en la selección? No, entonces Messi se tiene que empezar a dar cuenta los momentos que él tiene que jugar más arriba y cuando no participa del juego venir más abajo para tomar confianza. Lo curioso de Messi fue los otros días y también fue curioso lo de Nigeria. Por eso te digo que son selecciones muy limitadas y me llamó la atención Nigeria. Nigeria se metía, Gerardo, 2 líneas de 4 detrás de la mitad de la cancha, ¿sí? Más uno de los puntas detrás de la mitad de la cancha. Quiere decir que entre el círculo del área y el círculo central tenía 9 futbolistas, ¿sí? Ocupaba todos los espacios. Messi la agarraba por el medio, encaraba por el medio y llegaba hasta el área. O sea, los nigerianos se juntaban en el fondo, pero no marcaban. Hacían sombra, no marcaban. Entonces, vos te das cuenta de todos esos detalles. Y hacían sombra, pero no marcaban. Claro, ¿sabes cómo hacen? Hacen sombra como cuando vos ponés un equipo de los chicos para que te hagan sombra y vos haces los movimientos tácticos. Hacían exactamente lo mismo. Argentina generó muchas situaciones por el medio. No participó poco por afuera. Di María, viste que no tuvo mucha participación en el primer partido, porque Argentina no jugó por afuera, jugó por adentro. Entonces Jonás, que la idea era ponerlo de carrilero, pero para que explote un poco la subida, no podía subir. Porque no iba por los costados. No iba por los costados. Terminó jugando de defensor, que es lo que más le cuesta. Entonces, cuando le venían los pelotazos cruzados, lo agarraron 2 o 3 veces, mano a mano, y en la marca le cuesta. Grandote encima, se agacha, ¿viste? Claro, le cuesta. Ahora, hoy el cambio de Maxi por la Bruja. Sí. ¿Sí? ¿Qué perdió? Perdió
un referente importantísimo. Y la pausa. ¿Por qué? Porque él, ¿qué hace? Un referente bárbaro. Es un futbolista que maneja los tiempos como nadie. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Si ir para adelante, ir para atrás, ir para los costados, hacer tiempo, tener un poquito la pelota, salir rápido, meter un pelotazo. ¿Sí? Sí. En la jugada de estrategia, excelente, porque en el gol de Heinze de cabeza, la jugada ahí en el punto del penal, él la puso en el punto del penal y Heinze fue donde correspondía. Ahí. ¿Está bien? Sí, ¿Tiene voz de mando? Tiene voz de mando. ¿Tiene mucha experiencia? Tiene mucha experiencia. Afuera. ¿Por qué pusieron a Maxi? Porque Maxi era de los que más se aproximaba para ayudarlo a Jonás. ¿Por qué para ayudarlo a Jonás? Y esto yo lo sé bien porque el viejo Timoteo nos tenía loco con esto. Si a vos te encaran, suponete este es Jonás. Sí. Y te están encarando así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el volante que está de este lado? Ayudarlo. Entonces tienen que hacer una parejita. Maxi de adentro y Jonás de afuera. Entonces, ¿qué se tiene que encargar Jonás? Que no lo pase por afuera. Porque por adentro hay otro, allá hay otro. Viene por acá, yo me quedo cerca de la línea, digo, porque no se ve el dibujo, y acá está el otro ayudándome. Estás para jugar en la selección. No estoy seguro. Pero es eso, es eso. Son 15 o 20 kilos, se adelgazan en 20 o 30 años. Pero se entiende, Gerardo, se entiende. Perfectamente. O sea, en cambio, si no venías a ayudarlo, él se tiene que encargar de las dos cosas. Si se me va por afuera o se me va por adentro. Si no tenés oficio... Tres preguntas cortitas al final. Dale. ¿A Messi hoy cómo lo viste entonces? No, lo vi bien porque la última media hora... Sí, fue una cosa extraordinaria. Esos son futbolistas que te ganan partido, porque de repente te hace una genialidad. ¿Viste cómo te encara? ¿Viste la jugada que se la pincha al Kun Agüero, que después el Kun Agüero le tira el centro? Sí, fue una maravilla. Pero vos tenés que considerar que va en velocidad, corriendo. Hay tres defensores y él la puede levantar así, pero la levanta de una manera que después pica y no se le va larga. ¿Entendés? ¿Probaste una vez corriendo así y hacerle así de puntín para que la pelota haga así y no se levante? ¿Necesitas que te conteste o te das cuenta solo? La última. ¿Quién le hubiera gritado a Timoteo hoy? Vos laburaste mucho con Grigol. Yo lo adoro, soy hincha de Central, igual que vos. Timoteo entre paréntesis, te suenan 5 minutos si querés presidir un club según uno de los 5 grandes, allá estamos desesperados. A mí me llamaban, me dijeron que va a Aymar, me dieron todo. Tengo sándwich, Coca-Cola, pancho para llevar a Central. Vengo con esta presión. Sí. Pero bueno, ¿qué hubiera gritado Timoteo al borde de la línea de los técnicos si hubiera estado hoy en la cancha? ¿Qué consejos les hubiera dado? A la selección, sí. ¿A la selección? Sí, vos que lo conocés. No, yo a ver, Timoteo a veces da indicaciones puntuales, donde te corrige mucho es en el entretiempo. Nosotros, ¿sabés cómo hacíamos en Ferro? Yo iba arriba, no iba al banco, iba arriba y él abajo. Entonces, cuando terminaba el primer tiempo nos juntábamos, yo le decía lo que veía de arriba, él lo que veía de abajo, y después corregía cosas puntuales. Está funcionando bien el equipo técnico, parece, ¿no? Sí, pareciera que sí, o sea... pareciera que sí. Sí, pareciera que sí. Ojalá, ¿sabes por qué? Porque le haría falta al fútbol argentino lograr de nuevo un campeonato del mundo, ¿viste? Porque sigue dando futbolistas por todos lados. Y tenemos chance, ¿no? Claro, sí. O sea, por lo que se ha visto hasta ahora, tenemos chance y muchas. Extraordinario. Kai, muchas gracias por venir. Y Central tiene chances y muchas. Tenemos que ascender este año. Porque este año, si no, si no ni lo podemos decir. Este año o no podemos ni hablar del tema. Gracias, de verdad. No, vamos, Gerardo, muchas gracias por invitar. Canallón, que me di a minutos de cumplir años, me hizo un regalo, lo invité al Kai Aymar. Después del corte, el doctor Conrado Stoll es el máximo especialista en neurología vascular en la Argentina, pese a que también da clases afuera, en Boston. Y queríamos que nos explicara, lo más claro posible, cuál es la verdadera situación de Gustavo Cerati. Después del corte.
el doctor Conrado Stoll es especialista en neurología vascular, el más importante, el primero al que llaman los ricos y famosos, como solía decir Chiche Helblum de la Argentina. Es el número 1 en esa especialidad y lo hemos invitado, gracias doctor por venir. No, gracias. Por la situación de Cerati. Si bien tengo entendido que inicialmente la familia te hizo alguna consulta, vos no revisaste, y yo quería pedirte que sin referirte específicamente al cuadro de él, porque como médico sé que no puedes hacerlo, porque de hecho no es tu paciente ni lo has revisado, quisiera tratar de entender qué ocurre en un paciente como él, qué ocurre con un paciente que reúne esas características, esos síntomas, ese cuadro. Entonces, te agradezco de nuevo por haber venido y la primera pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades reales de recuperar la vida que uno tuvo antes de un accidente de esta naturaleza que quedan después? Está bien el contexto de prudencia de la pregunta y sí podemos hablar perfectamente porque es una enfermedad muy común y enfermedad de casos similares, pues es algo que pasa todos los días. Si hay un costado positivo de esto es que la gente se entere de una enfermedad que es hermana de la cardiología, las dos son enfermedades arteriales, pero por algunas razones que se podrían especular, mucho menos conocida la enfermedad cerebrovascular o lo que se llama el accidente cerebrovascular. La respuesta a la pregunta, después podemos ahondar en detalles, causas, etcétera. La respuesta a esa pregunta es, justamente, la enfermedad cerebrovascular es la causa número 1 de discapacidad en el mundo. Y eso contesta de discapacidad. Entonces, cuando alguien tiene... Perdón que te interrumpa. Voy a pedir cambiar de grafo justamente para seguir con el mismo marco que le dimos a la entrevista. Pongamos algo así como, me parece, Cerati, algo que tenga que ver con qué posibilidades tiene alguien con ese diagnóstico, una más general, tratando de entender el cuadro que tiene Cerati para no ir directamente al músico. Pido disculpas a mis compañeros, pero quería darle el mismo marco de grafo para que no tuvieras problemas después. No. Vuelvo, el ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo. Primera causa de discapacidad, o sea, cuando uno habla de personas que no pueden hablar, o que no ven, o que no se pueden mover, esa es la primera causa, etiología de ese problema, y también de pérdida de memoria. Todas las personas se asustan, hablan del Alzheimer, etc. Hay una relación clara entre enfermedad arterial y Alzheimer, lo discutimos la semana pasada en una conferencia en Roma, y hay evidencia científica muy fuerte de que esta enfermedad vascular hace que la gente pierda su capacidad cognitiva a partir de la sexta, séptima década de vida. Contame bien la enfermedad para entender por qué genera pérdida de conocimiento. Perfecto. La enfermedad es, como digo, se tapan las arterias. Y los factores de riesgo para que se tapen las arterias son los mismos que afectan a las arterias coronarias del corazón. O sea, infarto de corazón y enfermedad cerebrovascular son dos enfermedades muy similares. En el caso de la enfermedad cerebrovascular tiene más manifestaciones, tiene más clínica. No es el dolor de pecho que todo el mundo reconoce y hace más fácil que la gente asista a ser atendida. Y fue lo que generó que se inventaran, se crearan las unidades coronarias en los años 60, lo que ayudó muchísimo a la sobrevida de la enfermedad de corazón. Después vino la cirugía, etc. No siguió ese camino la enfermedad cerebrovascular porque las manifestaciones son múltiples. Desde la persona que tiene síntomas, 5 segundos, 10 segundos, se pasan y erróneamente mucha gente cree, y médicos incluso, que la enfermedad ha pasado y que el peligro ha pasado, hasta las personas que sí, su primer evento, y puede ser a los 40 años, 50 o después, es una parálisis total del cuerpo, una pérdida total del habla, una pérdida total de la visión, con una secuela obviamente muy grave. Todo esto porque las arterias del cerebro, a partir de las del cuello, que conocemos casos muy famosos en política argentina que se han tapado y se han reabierto con cirugías. ¿Cuál? ¿El de Menem? Carótida, por ejemplo. El expresidente Menem, se tapa la carótida y eso puede soltar coágulos que suben al cerebro y tapan arterias más chicas, de 2-3 milímetros, que son las que causan el daño en uno de los dos hemisferios cerebrales. Ahora, de nuevo la respuesta específica. En realidad, la enfermedad cerebrovascular, cuando es porque se tapa una arteria, en general no produce pérdida de conocimiento. Cuando es por ruptura de una arteria, que hay una hemorragia, eso más comúnmente se asocia con pérdida de conocimiento, pero eso es solamente el 10 a 15% de todos los eventos. Entonces, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren porque una arteria se tapa. Eso en general no causa pérdida de conocimiento a menos que el infarto del cerebro sea tan grande que la inflamación que se asocia al infarto crece, eso hace que crezca el hemisferio infartado, hacia el hueso no puede crecer, porque está el hueso, el cráneo, que impide que se mueva. Entonces el hemisferio busca un espacio y lo que encuentra es el tronco del cerebro.
El tronco es una estructura que está en el medio de los dos hemisferios y ahí está la conciencia, concentrada en un espacio muy chico y muy delicado. Entonces, ese hemisferio que se infartó por el coágulo y que se inflamó por ese infarto, no puede crecer hacia el hueso, va hacia el tronco, lastima el tronco y la persona pierde el conocimiento, por lo cual, cuando alguien por un infarto cerebral no tiene conciencia, uno puede predecir la gravedad del infarto. Ok. ¿Y qué es lo que el cuerpo sí puede hacer mientras no tiene conciencia? A ver, entendemos que quizás este sea el caso, todo indica que y los partes también, que no tiene conciencia. Cerati en este momento no está consciente. ¿Qué es lo que el cuerpo sí puede hacer mientras no está consciente? Y eso ha generado confusión, ese comentario. Y en la propia medicina a veces lo causa, porque la gente habla de coma. El hablar de conciencia es una buena pregunta, porque sí. ¿Qué puede hacer el cuerpo? Porque la gente habla de inconsciencia, coma 1, 2, 3, estado vegetativo. Como si fuera lo mismo. La explicación es esta. Cuando una persona pierde el conocimiento porque ha tenido un infarto de gran tamaño o porque acaba de tener un traumatismo, dos causas comunes de pérdida, la primera no tanto, pero el traumatismo causa común de pérdida de conocimiento, esa persona está desmayada, inconsciente. Si se cumplen 3, 5, 10 horas de estar inconsciente, eso es coma. Y la verdad no se usan clasificaciones con criterio internacional que hagan coma 1, 2, 3, más profundo. Es coma, es no tener conciencia. Ah, perdón, ¿y de dónde viene ese uso tan habitual de los comas numerados? Clasificaciones quizás que añejas o con más tiempo, pero no en la actualidad. Es simplemente ¿alguna vez coma. Los médicos sí, se han usado distintas profundidades, pero no se usa actualmente. ¿Estás en coma o no lo estás? Exactamente, pero ahí viene el factor tiempo. Una persona está en coma entonces porque lleva 10 horas sin conocimiento o 2 días. Está en coma y el estado de coma es una persona con los ojos cerrados, aparentemente dormida, que se le puede hacer un examen neurológico y tiene algunas respuestas. De hecho, la conciencia está en un lugar distinto que la actividad motora. Por lo tanto, yo puedo generar movimientos o pueden ocurrir movimientos en una persona que esté en coma. Y los movimientos, por ejemplo, porque leí crónicas que contaban, si un amigo, músico, en este caso de Cerati, se acercara y, por ejemplo, emocionado, le cantara una canción, algo que leí en crónicas ha ocurrido, y este amigo lee que algún movimiento que tiene Cerati responde al estímulo de la canción. Ese movimiento, ese gesto que puede a su vez hacer efectivamente un paciente como Cerati, ¿responde a que le están cantando la canción o responde a estímulos ajenos a los externos? Es más que lógico desde el punto de vista afectivo y emocional que la gente muy cercana a alguien enfermo, amigos o familia, interpreten eso, como que eso es un signo de algo o de un despertar. Perdón, si en el caso Cerati, me ha pasado a mí estar en un familiar muy querido que claramente no tenía conciencia y por alguna cosa que yo hice, tocar, hablar, yo sentí de algún modo que me devolvía un gesto o algo parecido. Esos gestos no... Esos gestos pueden ocurrir y no significan nada en general. De hecho, yo casi diría que no ha habido paciente que hayamos visto o examinado en coma o en estado vegetativo en que la familia o alguien ha llegado no nos haya hecho algún comentario de percepción de algo. Pero, de nuevo, la definición de coma es ausencia de conciencia. Y los movimientos tienen que ver con otra cosa. Con reflejos. Alguna vez reportamos y hubo un congreso de esto en el Vaticano hace 4 años para definir el tema de los trasplantes. En la muerte cerebral, que implica la muerte de una persona, o sea, eso es un cadáver, tiene pulso porque está conectado a máquinas artificiales, el caso de las personas con muerte cerebral que pueden donar órganos. Pero ha habido movimientos y se pueden generar movimientos que son reflejos de la médula espinal. Moviendo la médula espinal o moviendo a ese cuerpo se puede generar un movimiento. O sea que el movimiento no implica conciencia y el coma está definido por la falta de conciencia, que es yo no estoy consciente de lo que me rodea, no tengo percepciones de lo que me rodea ni de mí mismo. Ahora, en 2 a 4 semanas, en todas las personas, se pasa de un estado de coma, de esos ojos cerrados, de ese dormir continuo sin conciencia, a lo que se llama estado vegetativo, en que la persona pasa a tener ciclos de sueño, el estado similar al coma, y despertar. No un despertar como el nuestro, obviamente, en que tenemos conciencia de lo que nos rodea y de nosotros. Un despertar porque los ojos están abiertos y porque el registro, si uno lo hiciera, de la actividad neuronal es diferente. Pero se pasa ese ciclo en el gran estado, casos clásicos como se ha descrito Karen Quinlan y otros más, en que la persona puede persistir meses o años y ahí decíamos, ¿qué puede hacer esa persona? Está inconsciente, no tiene percepción, no tiene conciencia, pero puede bostezar, puede hacer gestos, puede lagrimear. Okay, pero eso no implica pero hay una categoría ajena
a la ciencia que se usa mucho en estos casos, que es la categoría del milagro. No hay una categoría científica que pueda valorar el milagro. Sin embargo, el milagro puede ocurrir en casos así. Se conocen, a su vez, científicamente, casos que inesperadamente le han devuelto a esta persona el habla, el movimiento, una vitalidad que quizás no era esperada. No soy el ideal para hablar de milagros, pero sí puedo hablar de lo que se puede haber interpretado alguna vez como milagros. Por eso decía, claramente no es ciencia, pero... Bueno, no, ha habido casos en que ha habido errores diagnósticos. Entonces, aparece, y lo que no queremos es confundir a la gente. No, por eso. Hay otro estado que es el estado de conciencia mínimo, en que se ha demostrado con fotos del cerebro muy especiales que muestran actividad en personas que estaban supuestamente en un estado vegetativo, y se les hablaba, se les susurraba al oído, imagina que estás jugando al tenis. Y se veía que se activaba en el cerebro, se demostró esto, en septiembre fue la primera publicación del 2006, se activaban áreas motoras del cerebro, que son las que se activarían cuando una persona piensa que está haciendo movimientos del tipo Necesito repasarlo para entenderlo. ¿Hay una persona que está en estado inconsciente a la que se le dice esto? O sea, el tipo está inconsciente y se le dice, imagina que estás jugando al tenis. No, tiene que tener un nivel de conciencia. ¿O entendí mal? Lo estás entendiendo perfectamente. No, hay un estado que es, no el estado vegetativo, en que por definición no hay conciencia. Hay un estado previo que puede confundirse y que requiere entonces de un examen agudo o es muy difícil diagnosticar. O sea, la duda que yo tengo la puede tener el médico frente al paciente. ¿Está vegetativo o está en un paso previo? Es muy difícil de diagnosticar, es sintonía fina. Y sobre todo en gente joven y que entró en estado vegetativo por un traumatismo, esos son los que tienen más capacidad de recuperarse, de eventualmente, comillas, despertarse. Esas personas pueden tener un, y así se llama, estado mínimo de conciencia. No suficiente, no suficiente para sentarse o para mover. Esa categoría sí es científica, existe eso, absolutamente, el estado mínimo de conciencia. Absolutamente, en que se puede llegar a demostrar que hay algún grado de percepción, pero muy alterado. Y hay otra situación. Perdón, doctor, es en esa categoría, el estado mínimo de conciencia, es en esa categoría en la cual si uno le dice al paciente, imagínate un partido de tenis, hay aparatos, supongo, que marcan un movimiento diferente. Son pacientes que no tienen capacidad de moverse, sí. Son pacientes que no tienen conciencia suficiente como para hacer algo voluntario y consistente que pueda decir, tengo algo de conciencia. Es un estado muy mínimo, pero eso es lo que queremos en la medicina de hoy, ser muy precisos. Entonces, una cosa es coma, otra cosa es estado vegetativo, y si hay gente que parece estar en estado vegetativo, pero tuviera algún grado de percepción, de nuevo, no sé cuán entusiasta y optimista es esto hoy en día, ya que esas personas difícilmente puedan salir de ese estado, y ese estado no permite una actividad funcional de interacción emocional con la familia, etc. Pero en el día de mañana, cuando aparezca alguna droga, va a ser distinto tratar el que está en estado vegetativo, que no ha tenido conciencia durante meses o años, o en el que se ha podido detectar, gracias a imágenes cerebrales especiales, cuando se les habla, por ejemplo, inventando un lenguaje, se activan áreas del lenguaje en ese paciente, que son las que se activan cuando uno no entiende lo que le están diciendo, etc. De esa forma indirecta se ha demostrado que en algunos casos hay una mínima preservación de conciencia, un escalón menos. Dos preguntas finales. La primera es muy ingenua, es una pregunta propia de alguien que no entiende nada de medicina, y es la siguiente. ¿Hasta dónde llega la medicina en su capacidad de leer lo que pasa por la cabeza de un tipo que no tiene cómo manifestarlo? ¿Cómo le lees la cabeza? Bueno, es buena la pregunta porque es clínico. No hay aparatos que reemplacen esto. Alguna vez hicimos un estudio en Estados Unidos de casos difíciles y fuimos al revés, desde el diagnóstico hasta el primer momento. Y lo que vimos era claramente que en los diagnósticos difíciles, si el médico terminaba de interrogar a un paciente, en el caso de la inconsciencia es el examen, ¿no es cierto? Pero si el médico terminaba de interrogar a un paciente y no sabía lo que el paciente tenía, le podía hacer 30 estudios, gastar el dinero que fuera y probablemente no iba a llegar al diagnóstico. El médico que se paraba a examinar al paciente o que escribía el pedido de un estudio, ya con la idea de lo que el paciente tenía y lo está pidiendo y examinando para confirmar eso o para descartar otras cosas, ahí se diagnostica. O sea que el diagnóstico y la clínica tan soberana que siempre se ha enfatizado, lo es, y es con un examen clínico agudo en neurología que puede uno detectar estos casos, y casos incluso que hay de personas con la conciencia totalmente preservada y totalmente inmóviles. Hasta películas se han hecho de eso, sí, claro. En que hay conciencia por eso preguntaba. Y la última, ¿no?
Desde la estadística, por supuesto, yo admiro mucho a Cerati, vengo siguiendo las noticias con la preocupación propia de un tipo de mi generación, tipo cumplí 40 años, es un ícono de la música de mi tiempo, de que me tocó vivir a mí, tengo una cercanía afectiva sobre esa figura, pero desde el punto de vista médico quisiera saber la estadística que dice que puede pasar con un paciente con esta clase de cuadros. La estadística dice que esto es una enfermedad muy grave, que afecta a muchas personas. Por supuesto que 50 años hoy es alguien joven, definitivamente, pero ya hombre, 50 años entra en una categoría de alto riesgo para sufrir esto, especialmente el que, por ejemplo, fuma o tiene hipertensión o además colesterol, etcétera, los distintos factores de riesgo que existen. Y en el tipo específico de lesión en que se infarta todo un hemisferio cerebral y causa lesiones del tronco cerebral y eso lleva a pérdida de conocimiento, eso define un gran infarto, un enorme infarto cerebral. Las chances de recuperar el conocimiento son bajas. En este caso puntual han pasado más de un mes. En general sabemos que cuando pasan más de 2 o 3 semanas es improbable que se recupere la conciencia y si uno la recuperara, la recuperaría con las secuelas de ese infarto que ya ocurrió. En el hemisferio izquierdo se controla la fuerza del lado derecho del cuerpo, el lenguaje y la visión. Por eso lo que se hace hoy en día, o la clave de esto, es prevención. Es muy efectiva la prevención de estos problemas, que afectan 17 millones de personas por año en el mundo. Entonces la clave está en eso, no tenerlo. Doctor Stoll, muchas gracias por haber venido. No, gracias por el encantado, interés en esto. Clarísima la explicación. Y después del corte, yo quería entrevistar. Hay una figura en la Argentina que es extraordinaria, que es la figura del contador. Se dice que sin un buen contador no llegás a ningún lado. Vi que había elecciones en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y uno de los candidatos, que es Alberto Schuster, viene dentro de un ratito para contarnos las dos partes. ¿Qué significa hoy ser buen contador? ¿Qué significa para uno? ¿Qué es tener un buen contador? Alguien que te hace eludir aquello que tenés que pagar o aquello que te hace pagar todo y sufrir menos. Y a su vez, ¿de qué se trata ser contador hoy? Digo, las profesiones van cambiando en su rol en la sociedad y el contador en la Argentina es un estandarte. En un ratito nada más, por si tenés que pagar algún impuesto, quédate. Yo me quedo. Vos quédate también. Señores, Alberto Schuster es candidato a presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, que como bien me marcaba en el corte, no incluye solo a contadores, pero nosotros hace rato queríamos hablar con un contador, con lo cual si tenemos candidato a presidente de los contadores, lista azul, ¿qué es el oficialismo del Consejo? Sí, lista azul es la que conduce el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá. Enseguida me meto en el tema del Consejo, pero tengo alguna duda que me quiero sacar. El rol del contador es hacerme zafar de pagar algunas cosas y mantenerme de todos modos dentro de la ley, o el de convencerme que hay que pagar todo y que de ese modo uno es un buen ciudadano. ¿Cuál es el rol del contador? No, esto es lo mismo que pregunté, cuál es el rol del número 9 en un equipo. Digamos, el contador es una parte de la profesión. Y dentro de los contadores hay muchísimas especialidades. Tenés los que asesoran en impuestos a empresas medianas, grandes y pequeñas. Tenés a los que ejercen la profesión de auditores, tenés los que trabajan en materia judicial, en materia de mediación, tenés periodistas que son profesionales de ciencias económicas y hablan del mundo financiero. Ahora, yendo a la pregunta tuya específicamente, el contador que te liquida tus impuestos, dentro de la ley te debería hacer pagar lo justo. Lo justo. Lo justo, lo que corresponde. Buena respuesta. Dentro de la ley, lo justo. Y por supuesto. O si querés, dentro de la ley, lo menos posible. Dentro de la ley lo menos posible. Pero siempre dentro de la ley. Claro, es peligroso. Si no, claro, no, ahí justito, lo que hay que pagar. Claro. Y escúchame, ¿a qué otra cosa se dedican los contadores además de
la cuestión de los impuestos? Bueno, como te decía, muchos se desempeñan en el campo de la auditoría de estados contables, otros son peritos ante la justicia, otros son administradores de consorcios, otros trabajan en concursos y quiebras, otras tienen clientes que les hacen las liquidaciones de sueldos, se les llevan las contabilidades, hay cosas más sofisticadas, prevención y detección de fraudes, valuaciones de negocios. Es un campo amplísimo que también incluye a los licenciados en administración, a los actuarios y a los economistas. Pero yo lo que te diría, si ya que te interesa tanto el tema de la profesión de ciencias económicas, es que estamos en todos lados. A ver. Y imagínate un ministerio, sí. Imagínate la administración de un hospital, de una escuela, imagínate la administración de una empresa, tu contador. Es decir, en todas las actividades económicas hay profesionales en ciencias económicas. Por eso la profesión de ciencias económicas es una gran profesión. Y por eso esa gran profesión, me preguntaste por las elecciones, tiene una entidad, una institución, que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un ejemplo, y yo te diría que no hay una entidad equiparable de los profesionales de ciencias económicas, ni en Latinoamérica, ni en América, y en el mundo hasta lo podríamos discutir. ¿Por qué? Porque el Consejo Profesional, primero, ha llegado a ser una gran institución porque está muy bien manejada, está en buenas manos hace mucho tiempo. Pero además, yendo a la raíz del tema, tiene todo lo que es el mejoramiento de la calidad personal de los profesionales y la calidad profesional de los profesionales. Y acá hay un tema que es muy importante, que nos tenemos que dedicar, que es a mejorar la calidad profesional de los más jóvenes. Argentina tiene, no solo en la profesión de ciencias económicas, sino en todas las profesiones, un desbalance entre lo que es la producción de profesionales y la cantidad de profesionales que el sistema económico puede absorber, porque el desarrollo de Argentina en los últimos 40 años ha sido magro. Sin embargo, las profesiones generan muchos profesionales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, profesionales en ciencias económicas. La gente que viene desde las facultades, que es un número importante, tiene que ser tomada por el Consejo Profesional. Es un número importante acá, me consta. Ahora, en el mundo también es así, porque yo creo que en el mundo las carreras más vinculadas a la economía tienen éxito, pero la idea de administrar, la idea del contador, ¿existe en otros lados como existe acá? Existe, sí. ¿Del mismo modo? Existe en otros lados. Hay distintas estructuras de forma de ejercer la profesión económica. Por ejemplo, en algunos países los que son auditores están en una rama especial de las ciencias económicas, los economistas están en otras, pero fundamentalmente, digamos, todos hacen lo mismo. Ahora, el mundo de los países emergentes tiene una característica respecto de los nuestros. Van mucho más profesionales de las ciencias duras. Van más a la física, más a la química, a la ingeniería, al software. Nosotros tenemos mucha producción de profesionales en las ciencias o en las actividades, digamos, más soft, periodistas, diseñadores, sociólogos, psicólogos, profesionales de ciencias económicas, y como sociedad nos están faltando. Si bien está creciendo, los profesionales en las ciencias más duras. Pero, volviendo al campo de las ciencias económicas, nosotros tenemos en Latinoamérica una de las mejores profesiones de ciencias económicas. Y eso, digamos, hay que defenderlo. El que lo defiende son los consejos profesionales, que están agrupados en una federación, y particularmente este Consejo de Ciencias Económicas de la capital es un ejemplo en eso. Enseguida seguimos. Me informaron que me faltaba efectivamente un corte. En un ratito nada más vamos a tratar de sacarle 3 secretos como para que tengamos el ojo claro cómo elegir un buen contador. ¿Cómo te das cuenta que el contador que se te cruza no es el que necesitabas? En un toque nada más. Alberto Yuster es candidato a presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy cortito. ¿Cómo sé que estoy ante un buen contador? 3 elementos. Bueno, primero tenés que aplicar un razonamiento subjetivo, pero tenés que apreciar, en mi criterio, que sea ético,
que te atienda, es decir, que te dé bolilla, que vos lo llames y esté disponible y que sea una persona capaz. Yo creo que la ética y la capacidad aplica a todo profesional e incluso a aquellos, y ya que estamos en época de elecciones, que van a dirigir las instituciones profesionales. ¿Cuántos votan? Votan arriba de 30.000, esperamos 32.000. Y bueno, los matriculados son 65.000. Es mucha gente. Es mucha gente. Es mucha gente. Así que es todo una elección. Me tengo que una pregunta prejuiciosa. La cena es aburridísima. Una cena de contadores es un plomo, ¿no? La cena de fin de año es un embole. No, ese es un prejuicio. Es un embole espantoso, ¿no? No. No te iba a decir, bueno, si me han invitado a la cena, digo, no, una cena de contadores. No, son más divertidas que la de los médicos que tuviste acá. No estoy seguro, no. Vas a ver, te invitamos. Yo trabajé en un laboratorio tarde, en un sanatorio, no, te juro que no, ¿eh? No, yo trabajé en una vos sabés guardia. lo que pasa en ámbitos que yo desconozco. Claro, pero que te cuentan, ¿no? No, debe ser un plomo. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Un gusto. Nos volvemos a encontrar mañana. No te lo pierdas. Florencia Peña, aquí en Esta Noche, fuerte, muy fuerte. Partido, mostrar, la selección todavía no está aceitada, te faltan cosas, es complicado jugar ese tipo de partidos. Se pone 1-0 con Nigeria y erraban goles, y vos que sos futbolero, sabés que cuando vos errás los goles, ¿qué es lo que ocurre después? La primera jugada... Sí, lo lamentás toda la vida. La primera jugada te empatan. Entonces jugás con esa tensión, con ese nerviosismo, y se te empieza a complicar el partido, pero no porque el otro mejora, sino por el nerviosismo tuyo. Bueno, eso en líneas generales fue lo que le pasó. Yo creo que Argentina, si logra un equilibrio defensivo, si encuentra bien la manera o la forma que quiere jugar, o ir cambiando en función del rival que tiene, porque una cosa son estas 3 selecciones, estas 2 que enfrentamos más la que va a venir, que son con bastante carencia, bastante limitadas, vos podés jugar de una manera determinada. Vamos a ver qué te toca en octavos de final, que es muy probable que te pueda tocar o México o Uruguay. Y ya el rival ya es de otro nivel. Entonces ahí uno tiene que tomar las precauciones. Entonces, que a Argentina le sirva estos 3 partidos que está jugando para ver realmente el funcionamiento y cuáles son los 11 más o menos o 12 que vos podés utilizar. Ahora, Kai, con el diario El Día Siguiente... Sí. Señores, bienvenidos. Pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y recién veíamos el clip final del programa de Los Muchachos y me dan muchas ganas de hablar de la selección, pero antes de que en el programa de esta noche, si bien creo que tenemos al hombre que mejor explica la estrategia en el fútbol, la táctica, para mí el que mejor nos puede explicar esta noche qué fue lo que vimos esta mañana con el triunfo de Argentina. Ya me meto en eso, pero antes quiero decir que en un ratito nada más, el máximo especialista en neurología vascular, el doctor Conrado Stoll, que ya está en nuestros estudios, nos va a contar cuál es el verdadero estado de salud del músico Gustavo Cerati. Vamos a tratar de entender, entrevistando al máximo especialista en la materia, cuáles son las posibilidades de este artista al que generacionalmente... amamos mucho, es muy de nuestra generación, estamos muy inquietos por el tema y hoy seguramente nos vamos a ilustrar. Kai Aymar, muchas gracias por venir a este ciclo. Orgullo canalla por recibirte, ¿no? Muchas gracias por el recibimiento, cómo se nota que sos de Central, A muerte. Orgullo canalla por recibirte y por verte ahí en Fox dar cátedra de fútbol después de haber pasado. Muy bien, a la vez decisivo. No te alcanza esa explicación. Yo creo que ese es un error grosero en la cual un futbolista de ese nivel, en instancias finales, no te tiene que ocurrir. Porque si te ocurre, quedas afuera.
Pero eso no marca que sea mejor o peor jugador, ¿eh? No, pero estaba confiado. Claro, quizás, o sea, ¿no? es quizás el mismo partido a veces porque es lo que yo te digo, yo claro. miraba la televisión cuando iban 2-0, ya estaba relajado, dije listo. Cuando por ese error viene el 2-1 y arranca el segundo tiempo, hubo 15 minutos que estaba otra vez tensionado porque los futbolistas habían perdido también un poco la confianza porque sí, lo único que falta es que me empaten. Y tuvieron la posibilidad del empate, lo fallaron. Cuando hicieron el tercer gol, otra vez el partido estaba decidido y hicieron 4. En el primer partido le pasó lo mismo. Generaron muchas situaciones de gol. Si hubiesen hecho el segundo gol rápido con todas las situaciones que tenían, ese partido terminaba así y estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué digo yo? Hasta ahora, de lo que vi, de las selecciones que vi, la que me encantó fue Chile. Te encantó. Por la manera que salió a jugar, viste que siempre decimos que el primer partido estás nervioso, especialmente las selecciones que son candidatas del primer partido. Si vos quedás afuera y eliminaron la primera ronda, es un hecatombe, se supone que se queda Brasil, bueno, Argentina. Lo que está pasando en España ahora es un escándalo. Es un escándalo, ¿sí? Es un escándalo. Entonces, jugás. El rival te juega totalmente liberado porque vos sos el favorito. Primero, como te decía fuera de cámara, viste, estoy muy bien, muy contento, me han dado mucho espacio, me tratan realmente muy bien. Y nada, y hago lo que a mí me gusta y me apasiona. Lo haces extraordinariamente bien. La verdad, te lucís todos los días ahí y saludo a tus compañeros que los conozco. Dale. Kai, si me tuvieras que explicar, a mí que no soy el máximo experto que se ha conocido en la materia, ¿por qué ganó Argentina? ¿Qué fue lo que estuvo bien del planteo de Argentina? ¿A qué jugó? ¿Qué fue lo que me perdí pese a que vi el partido? Mira, el análisis de Argentina tendríamos que hacer lo siguiente, analizar el grupo que le tocó, ¿sí? Le tocó un grupo, esto sin desmerecer a Argentina, al contrario, le tocó un grupo flojo, selecciones de un segundo o tercer nivel. Sí, muy bien. Así. Pero eso tocó en el sorteo, no tiene la culpa Argentina, tocó. ¿Está bien? Pasó el primer partido, pasó el segundo partido. Sí. Y dejó cosas favorables, importantes y cosas que tiene que mejorar. Ajá. O sea, Argentina, desde el punto de vista ofensivamente, lo que se ha visto hasta ahora de todas las selecciones, yo creo que el que mayor poderío ofensivo mostró fue Argentina. No solamente con los futbolistas que están jugando, sino con el recambio que tiene. Claro, muestra, saca uno, ponga el otro. Viste claro. que hoy fue un claro ejemplo. ¿Y dónde tiene que corregir? En el aspecto defensivo. O sea, tiene que equilibrarse en ese aspecto. En el primer partido sufrió en cuanto a las posiciones. Jugó Jonás ahí de lateral para hacerlo tipo carrilero y lateral. El partido se presentó de otra manera y sufrió Jonás la parte, más que nada, la que menos conoce. O sea, defender en el 1 contra 1. Claro, le tocó jugar abajo y era muy difícil marcar para él. No estaba canchero. Claro, entonces eso fue lo que más le costó. En este segundo partido hubo... Porque fue un partido que lo dominó Argentina, se puso 2-0, ya se sabía que ganaba. Es más, yo decía, uy, nos vamos a tener que comer el segundo tiempo, qué aburrido. Y se produce un error defensivo, pero ya un error individual de un futbolista que falla en una jugada que si te ocurre en los octavos de final, los cuartos, te quedas afuera. Y entonces ahí el partido, como que Argentina perdió el manejo del partido yo voy interrumpiendo por la desconfianza. para ir desasnándome. Vos preguntame, sí. En el caso, por ejemplo, de... ahora sigo con la historia... En el caso puntual de Micheli, que se come, que llega, él hace el gesto, él dice, no lo escuché, un poco por la bubucela, por el lío que hay en la cancha, él enseguida hace el gesto, no lo escuché, no lo escuchó venir, digamos. Sí. ¿Alcanza esa explicación para un defensor de esa categoría? A ver, ¿o se confió mucho? Sí, te alcanza eso ahora que estás y ganaste el partido. Si estás en un partido de